La niña del pozo. Mi nombre es Raquel. Vivimos en el Estado de México, pero mi familia viene del estado de Guerrero. Cada vez que teníamos vacaciones, íbamos al rancho de mis tíos, ubicado en Iguala de Independencia. Un ranchito pequeño y muy rústico, pero bastante bonito, enclavado en la sierra. Había algunos animalitos, muchos terrenos para jugar, pero teníamos prohibido pasar más allá de la cerca de palos que estaba al final del terreno. No nos decían por qué, solamente no debíamos pasar hacia allá. Pero niños, al final de cuentas, no le tomábamos importancia, solamente queríamos jugar. Esa ocasión en que fuimos, había una fiesta de primera comunión de una de mis primas, a la que llamaremos María. Había música, comida, todos reían, y los niños obviamente nos organizábamos para jugar. Desde fútbol, coleadas, canicas, hasta que decidimos que era más divertido jugar a las escondidas. Por ser la de la fiesta, le tocó a María abrir la búsqueda, así que todos corrimos a escondernos. Yo pensé que detrás de la cerca nadie me iría a buscar por miedo, así que tontamente me dirigí a la cerca y la crucé. Desde ese sitio escuchaba cómo iban encontrando a todos los demás, mientras que yo reía divertida. Una vez que vi a mi prima lo suficientemente lejos para correr a gritar la salvación, un infantil llanto me detuvo de súbito. Un llanto de una niña pequeña, la cual estaba justo detrás de mí, totalmente empapada. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que le daba miedo la oscuridad. No le tomé mucha importancia. Pensé que se había caído en algún charco. Ya me iba a encarrerar cuando nuevamente me dijo que le daba miedo la oscuridad. Algo no estaba bien, cuando repentinamente escuché como si alguien hubiera caído al pozo, por lo que corrí rápidamente a llamar a los adultos que no entendían de lo que hablaba. Cuando llegamos, uno de mis tíos me decía que me calmara, que ese pozo tenía años de estar clausurado. Pero cuando movió la tapa, notaron con asombro que el candado estaba roto hacía mucho. Una de las vecinas se llevó las manos al rostro. Nos comentó que una de sus hermanitas se había perdido hacía ya varios años, cuando eran niñas como nosotros. Nunca dieron con ella. Rápidamente los adultos se dieron prisa. Quitaron la pesada tapa del pozo y alumbraron con su linterna. Notaron algo flotando en lo profundo. Llamaron a los bomberos de la localidad y efectivamente recuperaron el cuerpecito de una niña pequeña. Era la hermanita de la vecina, la que durante muchos años estuvieron buscando y que, desgraciadamente, por una criminal cobardía de gente sin escrúpulos, terminó su corta vida en ese oscuro y solitario lugar. Cuando el forense determinó la muerte, había sido debido a un fuerte golpe en la cabeza. La entregaron a la vecina, a la cual le dije que ella me había mencionado que le daba miedo la oscuridad, por lo que desde ese día nunca le falta una veladora a la niña del pozo. Realmente es lamentable cómo hay personas que pueden atreverse a hacer daño a un angelito, pero es también impresionante el cómo algunas personas son capaces de hacernos encontrar sus restos para recibir una digna sepultura. La maldición de la granja. Muy buenas noches, me llamo Adela Ríos. Esta historia la contaban en mi familia desde que tenemos memoria. Actualmente tengo 32 años
y recuerdo que mi familia poseía una bonita granja en las afueras del estado de Hidalgo, muy próspera y abundante. Fue una lluviosa noche en la que mi tío Román, aún con la tormenta, se dirigió a un baile en el pueblo vecino. Mi tío no era malo, pero sí muy parrandero, jugador y enamorado. Le gustaban las cosas caras y las muchachas bonitas. Esa noche, una de sus enamoradas sería coronada como la reina de las fiestas, así que no podía quedar mal. Se la pasaron bebiendo, bailando y festejando toda la noche. A la mañana siguiente, al paso le salió una anciana. Según lo cuenta mi abuela, de palabras de boca de mi tío Román, la vieja andrajosa y sucia le pedía unas monedas al tío, el cual, siendo presumido como lo era, no quiso ensuciarse, por lo que le dijo que no tenía. Con unas enormes uñas largas como garras, desgarró el saquito de monedas que llevaba, gritándole que por miserable y por haberle negado a una pobre el derecho de unas monedas para comer, lo pagaría con sus posesiones más queridas. Les reitero que, de todos mis tíos, Román era el más presumido. Jamás en su vida había pasado necesidad, pero desde esa mañana todo le empezó a salir mal. Las tierras se hicieron áridas, nada se daba, ni siquiera la hierba mala crecía en esas tierras muertas. Poco a poco, los animales, desde los pollos hasta las vacas, se fueron muriendo. Algunos de enfermedad, otros de hambre, y al mejor toro semental de la hacienda lo mató un rayo. Por si fuera poco, el caballo de Román se quebró las patas, por lo que tuvieron que sacrificarlo. Verdaderamente, nada en absoluto le salía bien. Estaban malditos. Gracias al desdén de mi tío a una bruja, todo se había perdido. Aquellos grandes y ricos rancheros tuvieron que trabajar para poder medio comer, y aún así nadie se explicaba que todo les fuera tan mal. Ganaban lo mismo que todos, pero nadie tenía dinero nunca. A la única que le iba bien era a mi mamá Rosario, y ninguno de los hermanos sabía por qué razón a ella no le pegaba tan duro la maldición. Si era bien que todos andaban mal, ella era la que veía que nunca faltara nada en la casa, en especial a la abuela, que ya estaba muy mayor y enferma. Finalmente estaban juntos y eso era lo que importaba. Desgraciadamente la abuela enfermó de gravedad y en su lecho de muerte les contó que quizá la razón por la que mi mamá no recibía daño de la maldición era porque ella era hija del compadre de mi abuelo. Ella era adoptada, por ello no recibía la maldición, ya que ella fue acogida con amor para ser cuidada después de la muerte de sus padres. Que la única manera de que la maldición pudiera romperse era que la familia recibiera el perdón de la anciana que les había maldecido, a lo que todos suspiraron de manera triste y resignada. Era prácticamente imposible saber quién era realmente esa anciana. Días después, en el entierro de la abuela, un gallardo caballero ayudó a mi madre a llevar un gran arreglo de flores. Ese hombre era mi padre Ricardo. Recién había regresado al pueblo para cuidar de su abuela desde la capital del estado, ya que había terminado bien unos negocios y tenía lo suficiente para que la viejecita tuviera una vejez feliz. Al momento de verse, quedaron prendados uno con el otro. No había duda, era amor a primera vista. Mi madre le mandaba viandas y carpetitas tejidas a la viejita sin siquiera conocerla, pero amaba tanto a Ricardo que eso era lo de menos. La viejita se deleitaba de los manjares que mi mamá le preparaba y disfrutaba colocando las carpetas en sus mesitas y demás muebles.
Curiosamente, le parecía algo muy familiar y acogedor que no se podía explicar. Finalmente llegó el día en el que mi padre pediría la mano de mi madre en matrimonio, a lo que correspondió el gran compromiso a mi tío Román. Cuando la viejita le vio, sonrió sin malicia ni burla. Al verle humilde, trabajador y que había intentado al menos sacar adelante a la familia junto con mi madre, supo que era justo adelantar un regalo de bodas para la pareja, por lo que dijo que todo el mal, la carencia y el dolor de esta familia termine y se vuelvan paz, amor y prosperidad con la unión de esta pareja. Efectivamente, pasando la boda, todo mejoró, todo prosperó y regresó, si bien no a la opulencia del pasado, mínimo había felicidad y cariño. Cuando mi tío Román le dijo a la viejita que por qué, si la bendición era para la familia de la novia, a ellos les había roto la maldición. Ella entonces les dijo que, al momento de que su familia le dio nombre a la criatura desamparada, era parte de la familia, pero, por línea de sangre, siempre fue inmune a la maldición como tal. Eso llevó al destino a unir a dos familias. Las maldiciones son una de las cosas más fuertes que puede recibir un ser humano y no siempre tiene un final feliz. Por ello, guarden su ira y no maldigan al azar. Las consecuencias pueden ser catastróficas de muchas maneras. Saludos cordiales a todos. La criatura del rancho. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Pablo. Vivo en la Ciudad de México. En estos tiempos, muchas personas consideran que lo sobrenatural es terrorífico, pero ocasionalmente lo natural y palpable puede ser más aterrador. Mi abuelita Gertrudis falleció en el 2012, pero recuerdo perfectamente una historia que cuando nos la contó nos hizo cuestionar acerca de lo que realmente conocemos de nuestro mundo. Recordemos que nuestros océanos se han explorado apenas solo el 5% y de nuestras selvas y bosques un aproximado de 25%. Por lo que sabemos que hay criaturas que se esconden en los lugares más oscuros y recónditos de nuestro mundo. Recuerdo que, cuando éramos niños, mis hermanos y yo, mi abuelita nos contaba una historia de su juventud. Ella vivía en un pueblo de Durango, en México. Desde siempre su familia trabajaba para los patrones de esa gran hacienda, la cual era una ganadera. Todos eran muy buenos amigos, tal como si se tratase de una gran familia. Una ocasión en que una sequía azotó la región, el patrón se dedicó y esmeró en mantener a su ganado fresco, bien alimentado e hidratado, por lo que compró mucho forraje. Hicieron tuberías para poner bombas desde el lago en caso de que se secaran los pozos, así como invernaderos para cultivar alfalfa y otro tipo de alimentos. Todo iba bien, pero la fauna local resintió el duro golpe de la sequía. Una feroz manada de coyotes bajaron de los cerros para dar caza a las indefensas reses y ovejas, las cuales no tuvieron la menor oportunidad. Para aquellos que no sepan, en los pueblos se sabe que los coyotes son astutos, animales muy difíciles de cazar, y cuando tienen hambre se vuelven aún más astutos y temerarios. El asunto es que ya habían minado el ganado hasta casi la mitad. No se lo podían permitir más. Era un daño ya irreparable, y los caporales se veían incapaces y rebasados para dar solución al asunto.
Ni siquiera las veladas y rondines eran suficientes para hallar la manera de exterminar esa plaga de coyotes. Por lo que el patrón, ya muy molesto e indignado, tomó cartas en el asunto. Con sus contactos empresarios se informó acerca de un gran cazador llamado Mr. Roland, el cual le dijo que había en una región de Borneo una criatura que era capaz de ser adiestrada y cazar a casi cualquier cosa, comentándole que había acabado él solo con una manada de hienas que asolaban una región de África. El patrón inmediatamente se interesó sin regatear el precio, pues perdía más cada vez que los coyotes hacían de las suyas, y así acordaron el pago y la entrega, la cual sería 2 semanas después del pedido. El gran día llegó, y esa misma noche trajeron un gran camión. Grandes reflectores apuntaban hacia los maizales de la hacienda. Todos los empleados curiosos estaban detrás de una gran cerca de alambre que colocaron en el perímetro de la gran casa, a modo de dejar que la criatura hiciera su trabajo sin que ninguna otra persona o animal resultaran heridos. El gran montacargas bajó el contenedor y desde arriba 2 empleados se acomodaron para abrirlo y dejar libre al depredador. Apenas si tocaron los cerrojos, la cosa dentro del contenedor comenzaba a azotarse, pues había sido privado de alimentos a propósito y posteriormente cebado con carne de coyote previamente. Por lo que al percibir el aroma de los coyotes, estaba enloquecido y hambriento. Ni bien se abrió la prisión de esta, la bestia salió disparada en busca de sus presas. A lo lejos simplemente se escuchaban los gritos de dolor y agonía de los pobres coyotes. La expresión de alegría de todos cambió por un gesto de seriedad y hasta se puede decir preocupación y angustia. ¿Qué clase de animal es capaz de dar cuenta de una manada de coyotes en tan poco tiempo? Mi abuela miraba a la nada con nostalgia. Se dice que los coyotes casi desaparecieron de esa región. Posteriormente mi abuela se casó y se fueron de ese pueblo para llegar a Durango capital. Decía que no sabía qué tipo de animal era, solo que parecía un gran gato largo. Quizás un híbrido entre león y guepardo. Era muy feroz y voraz. Al paso de los años, la hacienda se vino abajo. Luego quedó abandonada. Pero también se dice que esa criatura no fue capturada, que siguió merodeando por esa zona por años, cazando lo que se pusiera en su camino para sobrevivir. Quizás eso generó la famosa leyenda de la onza, pero no podemos tener la certeza. Le mostré a mi abuela en internet todos los felinos grandes que pude y conocía, pero no se asemejaba a ninguno, hasta que llegamos precisamente a los guepardos, pero con colmillos, como los dientes de sable y bastante largo, por lo que pensábamos que o se trataba de un híbrido o alguna especie no antes vista. El caso es que en esa sierra mucha gente desaparece sin dejar rastro. Eso me dijo mi abuelita meses antes de morir. Espero les guste la historia. Muchas gracias. El espantapájaros. Buenas noches a todos los infraescuchas. Mi nombre es Rodolfo. A pesar de que nací en la Ciudad de México, desde mi niñez nos vinimos a Kansas, donde los cultivos de maíz son verdaderamente exuberantes. Mis padres desde muy jóvenes trabajaban en las cosechas de varios productos agrícolas, especialmente maíz.
De hecho, se conocieron en la época de la cosecha. Ellos trabajaban hace mucho con Mr. Army, un viejito gordito y bonachón, que ha sido un patrón excelente desde el primer día en que llegaron a esa granja. La paga era buena, el ambiente también. Nunca tuvieron problemas de ningún tipo. Mi tío Armin, como le decía yo, hablaba muy bien el español, ya que contaba que incluso sus padres trabajaban con gente de México porque eran muy buenos trabajadores en el campo y siempre lograban cosechar mucho. Para esos tiempos, habían terminado justo a tiempo de colectar la última cosecha, por lo que hubo una gran fiesta tipo Acción de Gracias. Tío Army alegremente brindaba con mis padres y sus más allegados, hasta que notó que los niños nos estábamos aburriendo, por lo que nos dijo que si queríamos escuchar una historia de miedo. A lo que entusiasmados respondimos que sí, y formando un círculo alrededor de la fogata, tío Army nos llamó a tomar asiento. Niños y adultos por igual. Sabíamos que las historias del viejo Army eran excelentes. Cuentos del viejo oeste o pistoleros y forajidos. Pero esta vez, la historia sería muy diferente y marcaría mi infancia para siempre. Army comenzó con los clásicos. Había una vez un viejo amargado llamado Russell, el cual tenía una granja a las afueras del condado. Y efectivamente, ahí estaba la abandonada granja Russell, de casi 50 años, que ni las moscas se paraban por ahí. En fin, el viejo Russell era un gruñón, un ermitaño. Se decía que tenía creencias raras de que la gente envidiaba su granja, por lo que no hablaba con nadie. En la feria del condado siempre ganaba los mejores premios. Efectivamente, sus cosechas siempre habían sido impresionantes. Quien tradicionalmente también se mofaba del resto de los granjeros, diciéndoles que ni en sueños tendrían cosechas como las suyas. La gente le odiaba más aún por eso. Cierto día, el vecino de Russell, harto de las burlas, se propuso a descubrir el secreto del viejo. Así que se escabulló de noche por los sembradíos del anciano. Era lógico, no había perros, ni se veía a Russell por ninguna parte. ¿Cómo entonces era posible que tuviera cosechas tan buenas sin vigilancia? Pero el vecino tropezó con la respuesta repentinamente. Un espeluznante espantapájaros estaba frente a él. Todo hubiera estado bien de no ser porque este emitía un hedor espantoso. Al intentar acercarse al monigote, una escalofriante voz detrás suyo le dijo: «Yo no lo haría si fuera tú». Por lo que el vecino salió despavorido de la propiedad. Realmente algo extraño pasaba en la granja Russell. El comisario evidentemente no podía hacer nada sin pruebas. Es más, habían allanado la granja de Russell por la noche. De milagro no los metió a la cárcel. Russell los veía sonriendo, diciendo que no levantaría cargos. Durante mucho tiempo, el pasar cerca de la granja Russell se hizo un verdadero calvario. El viejo miraba mezquino a todos cuantos pasaban frente a su propiedad, cada vez más tenebroso, cada vez más amargado y sus cosechas cada vez más frondosas. Fue una noche como esta, dijo el tío Army, que finalmente se escucharon disparos, gritos e insultos en la casa de Russell. Los vecinos pensaron que quizás estaría borracho, maldiciendo a la nada como de costumbre, pero 3 tiros de seguido y un grito de agonía hicieron que llamaran al comisario. Cuando por fin lograron entrar a la casa, la imagen que vieron era realmente grotesca.
Ahí estaba Russell, en un charco sanguinolento, con la cara de terror y en sus tiesas manos una escopeta. No había duda, había muerto de miedo. Buscaron por toda la casa a qué le había disparado, cuando dentro de la habitación del anciano encontraron la escena más macabra jamás vista. El espantapájaros con 3 tiros de escopeta yacía en el piso. Al darle la vuelta notaron que no se trataba de un simple hombre paja, sino que dentro se encontraba el cuerpo de al parecer un humano pero muy diferente al nuestro. En la mesa había velas terminadas desde hace mucho, algo parecido a restos de animales y manuscritos amarillentos de tiempos lejanos. Evidentemente el viejo Russell había hecho un pacto para que sus cosechas fueran las mejores. Solamente que éste dejó de cumplir y el dueño del pacto le vino a cobrar. Cuando tío Army terminó, nos dirigimos de vuelta a la comuna. Por fuerza debíamos pasar por la propiedad Russell. Sorprendentemente, los maizales crecen solos, grandes y hermosos, pero por alguna razón nadie se atreve a tomar las mazorcas, y a lo lejos se puede ver el espectral espantapájaros allí parado. Nadie sabe quién lo volvió a colocar en su lugar. Como les dije, la granja tiene más de 50 años abandonada, y el viejo nunca tuvo familia. Pero allí está el espantapájaros, parado justo al centro del maizal, como esperando que alguien por error entre en la propiedad, que desee hacer un pacto y finalmente le pase lo mismo que al viejo Russell. Muchas gracias por leerme. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.